pan, hermano. Bueno, hermanos, vamos a acomodarnos para iniciar con nuestro estudio de escuela dominical. Y hoy vamos a iniciar el estudio del Catecismo de Heidelberg. Queremos hacer este estudio sistemático, ¿verdad? Y que Dios nos ayude para que durante el año podamos ir a través de la doctrina. Que lo leemos en la iglesia, pero no podemos dar una explicación más amplia como lo vamos a hacer ahora. Y les entregué las notas, entonces vamos a ir leyendo y comentando, ¿ok? Vamos a ir leyendo y comentando nuestro catecismo. Entonces, vamos a iniciar con una palabra de oración. Señor, gracias porque ahora nos disponemos al estudio de la escuela dominical y en esta ocasión estudiando el catecismo de Heidelberg. Tú eres bueno porque nos permites crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos pues en la clase, en su nombre te lo pedimos. Amén. Muy bien, entonces ahí tienen ustedes sus notas, vamos a ir leyendo y comentando. Bueno, el catecismo de Heidelberg, hermanos, consiste en una serie de 129 preguntas y respuestas. Ahí tienen su catecismo, lo pueden ver ustedes, ¿verdad? Y en efecto, a veces está roto, pero bueno. Ahí está, 129 preguntas y respuestas. Pero al mismo tiempo, el catecismo está dividido en días del Señor o domingos. Y contiene 52 domingos. Que como ustedes saben, los leemos en el servicio. Y eso abarca todos los domingos del año. Al mismo tiempo, nuestro catecismo, como lo vamos a ver, está dividido, está arreglado de acuerdo con un plan. Las primeras dos preguntas y respuestas son introductorias y nos dan como todo el panorama, ¿verdad?, de el catecismo. Y luego siguen las tres partes principales. La primera, que va de la pregunta y respuesta 3 hasta la 11, trata con el pecado y la miseria del hombre. La segunda, que va de la pregunta y respuesta 12 hasta la 85, muestra el camino de liberación, de la redención, de la salvación. Y la tercera parte, que va de la pregunta y respuesta 86 a la 129, desarrolla o expone la vida de gratitud que se espera de aquellos que son salvos. Entonces, esas tres secciones son del pecado y la miseria del hombre sin Cristo. La segunda, de la redención o de la salvación que Cristo nos da. Y la tercera, de la gratitud que el cristiano debe rendir a Dios por esa gran salvación. Entonces vamos a leer la primera pregunta y respuesta como la tenemos allí. ¿Cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? Que yo, juntos, que yo con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, quien con su preciosa sangre ha satisfecho completamente por todos mis pecados y me ha liberado de todo el poder del diablo y me preserva de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial ni un cabello puede caer de mi cabeza. Sí, que todas las cosas deben estar al servicio de mi salvación. Por lo tanto, por su Espíritu Santo, también me asegura de la vida eterna y me dispone y prepara de todo corazón para que de ahora en adelante viva para Él. Esa es la primera pregunta y respuesta. Ahora viene la segunda. ¿Cuántas cosas son necesarias que conozcas para que puedas vivir y morir felizmente en este consuelo? 3. La primera, ¿cuán grandes son mis pecados y miseria? La segunda, ¿cómo soy liberado de todos mis pecados y miseria? La tercera, ¿cómo debo ser agradecido a Dios por tal liberación? Como se dan cuenta, la segunda pregunta contiene en realidad la división de todo el catecismo, ¿verdad? Y la primera pregunta es como la centralidad de la doctrina encapsulada en la primera pregunta y respuesta. Una respuesta muy, muy bella. El catecismo comienza con una pregunta que es importante para cada uno de nosotros. Lo comprendamos o no, todos necesitamos consuelo. Necesitamos consuelo porque somos descendientes de Adán y Eva. Por ser sus descendientes,
estamos, incluso aunque no lo sepamos, estamos en una condición de pecado y miseria. Si retrocedemos a los primeros capítulos de la Biblia, hermanos, Génesis del 1 al 6, leemos acerca de la creación del hombre y después acerca de la caída del hombre en el pecado. Cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, ocurrieron profundos cambios. Dios los expulsó del huerto del Edén y llegaron a ser pecaminosos en su naturaleza. El pecado se multiplicó en el mundo y empezó a haber crimen y anarquía, desorden, violencia en la tierra. De hecho, si ustedes leen Génesis 5, 6, ¿verdad? Van a encontrar que el hombre moría y después que había mucha violencia en la tierra, y por eso Dios más adelante en Génesis envió el diluvio. ¿Ok? El mundo llegó a ser un lugar peligroso y en última instancia, ya sea por violencia, enfermedad o edad avanzada, la gente finalmente moría. En otras palabras, tan solo en los primeros 6 capítulos de la Biblia, Dios nos dice que perdimos algo así como el cielo en la tierra, en el huerto del Edén. Y nos encontramos en un mundo que empezó a parecerse un poquito al infierno. Nunca, hermanos, entenderemos la verdad acerca de nosotros mismos, a menos que tomemos en completa consideración lo que sucedió. Como cristianos no podemos entender el plan de salvación, la obra de Cristo, si no aceptamos y no conocemos que Dios nos creó sin pecado y que el hombre cayó en pecado y arruinó su vida y quedó bajo la condenación. Si no entendemos eso, pues ¿cómo vamos a valorar la obra de Cristo? Pues no se puede, ¿verdad? No se puede valorar la obra de nuestro Señor. Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos este aspecto fundamental de la condición del hombre sin Cristo. El mundo de hoy es mejor en algunas maneras de lo que el mundo era antes del gran diluvio, que finalmente llegó en los días de Noé. La razón de esto es que Dios ha dado algunas cosas a la humanidad desde ese tiempo para restringir el poder del mal en la tierra y moderar la miseria que se desprende de él. Claro, la humanidad, justo después de pecar, vemos que empieza a cometer violencia. El primer asesinato fue un asesinato de hermanos, ¿verdad? A Caín mató a Abel y desde entonces, pues la violencia y la muerte entró al mundo, de tal manera que la tierra se llenó de violencia. Pero después del diluvio, para que la humanidad no se autodestruyera, Dios puso una restricción, ¿verdad?, al pecado del hombre, de modo que no se desbocara completamente. Todos estamos depravados, contaminados por el pecado, pero Dios en su gracia restringe, detiene que no nos desboquemos completamente para cometer pecado. Ahora, vemos que existe en nuestro tiempo regiones y países donde la maldad está desenfrenada y es imposible de vivir. Eso nos recuerda que el hombre es pecador, ¿verdad? Y rebelde. ¿Alguna pregunta o comentarios hasta aquí, hermanos? ¿Cómo ¿Sí, se hermano? puede decir que Dios actuó para restringir Para restringir, el sí. pecado? Bueno, por ejemplo, el conocimiento de la misma ley que Él ha puesto en nosotros, ¿verdad? Nos dice que aunque somos pecadores y como estamos creados a imagen y semejanza de Dios, el hombre se percata de que si sigue una corriente de vida de violencia y de odio, pues va a destruir a los que están alrededor de él y a sí mismo. Entonces, la ley escrita en el corazón del ser humano es una forma en que Dios restringe el pecado. Ya estaba desde antes, pero al comienzo de la humanidad hubo un desenfreno, ¿verdad?, de la maldad humana. Otra razón, hermana, sería que Dios entonces empieza a organizar a las naciones, a los pueblos,
y empieza a establecer gobiernos que restringen a los criminales. Entonces, si cometes algo malo, tienes que vértela con la policía, con el ejército, con la autoridad. Y entonces el criminal ya no puede desenfrenarse tanto como quisiera. Nuevamente, es triste que veamos que sí sucede eso en muchos países y la miseria en que viven es terrible. ¿Se podría ¿Sí, hermana? decir que el acortar de los años de vida también puede restringir? Correcto, el acortamiento de los años de vida es un punto importante, claro. Ya la gente después del diluvio no vivía cientos y cientos de años como antes del diluvio. Es una manera, pues, de restringir, ¿verdad?, la maldad del ser humano. ¿Ok? Muy bien. Dice nuestras notas que la razón de eso es que Dios ha dado algunas cosas a la humanidad desde ese tiempo para restringir el poder del mal en la tierra y moderar la miseria que se desprende de él. Y bueno, me estaba adelantando en la respuesta a la hermana, porque aquí viene, ¿verdad?, en nuestras notas. La primera es que Dios dividió la raza humana al hacer que la gente hablara diferentes idiomas. Ahí tiene, ¿ya vieron? En Génesis 11. Debido a esto, ahora hay una completa unidad. No hay una completa unidad en el desarrollo del mal, claro, porque hay diferentes naciones y en la Torre de Babel, ¿verdad?, hay diferentes lenguas, entonces ya no hay una unión de toda la humanidad para el mal. Esa es una forma en que Dios lo restringe. Diferentes naciones tienden a competir en diferentes grupos de poderes, el uno contra el otro, en vez de unirse en el mal. Dios también ha puesto el poder de la espada, lo que comentábamos, en las manos de los gobernadores civiles para restringir a los hombres en el mal que ellos, de otra manera, sí harían. Por eso está el gobierno, ¿verdad? Si tú aquí sales y empiezas a disparar, a quemarropa a la gente que está caminando en la calle o que está manejando en sus vehículos, inmediatamente la policía va a intervenir. Muy bien, es por esa razón que tenemos fuerzas policiales y ejércitos y marinas nacionales para disuadir la agresión. Es decir, disuadir quiere decir desanimar, ¿verdad?, la agresión. Dios usa estas cosas para restringir y limitar el desarrollo del mal. Y luego, por último, pero no por ello menos importante, Dios ha instituido la iglesia en medio del mundo, aunque distinta del mundo. Cuando la iglesia es fiel a la palabra santa de Dios, también hace mucho para retrasar el desarrollo del mal. Bueno, este pueblo en que vivimos es un buen ejemplo. Hay tantas iglesias, unas mejores que otras, pero hay muchas iglesias. Y eso crea una comunidad de creyentes que no estamos pensando en hacer daño al prójimo. Y entonces, mientras más iglesias cristianas hay más conciencia del pecado y de evitar la violencia y buscar el bien del prójimo. Pero si estás en una ciudad aquí mismo, en ese país, en una ciudad tan grande como Los Ángeles, incluso en la ciudad de Bakersfield, en ciertas áreas, pues no hay temor de Dios y hay desorden y es terrible la situación en que se vive. Muy importante entonces, ¿por qué queremos que nuestros hijos vengan a la iglesia? Hay muchas razones, las centrales para la redención de sus vidas, ¿verdad?, que estén unidos a Cristo. Pero también se derivan de eso otras razones, que es precisamente vivir en una familia en armonía y en paz. Porque lo que vives en tu familia lo vas a llevar afuera también. Si en tu familia hay violencia, vas a llevar la violencia afuera. Si en tu familia hay gritería, ¿verdad?, pues también afuera los niños salen y gritan, ¿cierto, no? O sea, puedes exportar de tu familia a la sociedad lo bueno y lo malo. Entonces la iglesia es un factor crucial en la estabilidad de la paz, de la armonía y de la tranquilidad en una sociedad. Tanto así, ¿verdad?, que a veces, cierto, ¿no?, que perdemos de vista esas dimensiones de la iglesia cristiana. A veces la iglesia es como un refugio, y sí lo es, ¿no?, para venir y adorar al Señor, pero no es el propósito de quedarnos en las cuatro paredes de la iglesia, sino de impactar a la sociedad
con principios bíblicos que buscan el amor a Dios y el amor al prójimo. Todo eso se deriva en la forma en que hablas con la gente, que te relacionas con la gente, cómo desarrollas tu conducta afuera. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hermanos, por razones como esta, el mundo no es tan malo como hoy como lo era antes del diluvio. Los primeros pocos capítulos de Génesis son muy, pero muy importantes porque nos enseñan lo que sucedió en ese periodo de la historia antes de que Dios introdujera esos cambios en el mundo. Al principio Dios permitió que el mal se desarrollara completamente, podríamos decir, para que toda la gente en edades subsecuentes pudiera conocer cuán grandes son realmente el pecado y la miseria del hombre. Tenemos un caso, ¿verdad? En uno de nuestros países centroamericanos, en El Salvador. Era el país más violento del mundo. Ahora, con el nuevo presidente que tienen, ha encarcelado a miles y miles de los pandilleros. Hay muchas críticas a su método, pero no vamos a hablar de eso. Lo que queremos mostrar es que la misma gente en El Salvador va experimentando poco a poco una vida de tranquilidad, de relativa paz. Claro que la paz y la seguridad tienen que ver mucho más que simplemente la carencia, la ausencia de violencia. Tienen que haber cosas positivas también. Pero la gente que vivió esa violencia en el pasado se percata y dice, no queremos vivir otra vez en ese mundo de muerte, de violencia. Bueno, cuando nos percatamos por la palabra de Dios, por el Evangelio, de nuestra naturaleza depravada y contaminada por el pecado, entonces se nos abren los ojos para decir, Señor, yo quiero pertenecer a ti. Quiero que tú seas mi único consuelo, tanto en la vida como en la muerte. Pero no podemos entender eso hasta que comprendamos nuestra condición pecaminosa. Muy bien. Y mientras que hoy podemos estar muy agradecidos de que el pecado es de alguna manera restringido en el mundo, también necesitamos comprender a partir de los datos de la Escritura que nuestro predicamento o situación humana es básicamente uno de desesperación. Así es, bíblicamente hablando, es de desesperación porque aunque puedas vivir en relativa paz sin Cristo, pero tu destino eterno es de condenación eterna. Solo detente y piensa en los millones de personas matadas en las guerras. Tristemente, ¿verdad? En nuestra generación estamos experimentando otra vez muchas guerras. Y es que el mundo así es, en serio, el mundo no puede vivir sin guerras. Eso denota la maldad. Ahora, en este momento, ¿cuántos están siendo matados, masacrados? Muchísimas personas. Piensa en todos los que han sido perseguidos y torturados. Piensa en todo el sufrimiento padecido por causa de las enfermedades. Piensa en todo el crimen y miseria que resulta de ello. Piensa en la miseria que debe pasar pasar toda una vida en prisión. Bueno, cuando yo hice ministerio en la cárcel, que iba a predicar y enseñar, tanto en Indiana como aquí en California, pues me topaba con personas que estaban en cadena perpetua, para siempre, allí adentro de la cárcel. Terrible, ¿verdad? O sea, nunca más van a salir a la calle, van a tener libertad. Pero lo que les traía libertad aún dentro de la cárcel era el Evangelio. Por eso es importante hacer ese ministerio. Antes lo hacíamos, ¿verdad? Pero cerraron las dos cárceles que habían en McFarland y ya dejamos de ir. Pero es muy hermoso cuando una iglesia puede hacer eso. ¿Recuerdan qué dijo el Señor Jesús? Cuando estaba en la cárcel, me visitaste. O sea, por medio de los creyentes que están en la cárcel y son visitados. Es como si estuvieras visitando a nuestro Señor Jesús. Increíble. Muy bien, estas son tristes realidades en el mundo en que vivimos, pero ellas son solo algunas de las cosas más obvias. Considera un pueblo pequeño, por ejemplo, este pequeño pueblo, ¿no? A primera vista las cosas parecen ser muy pacíficas y placenteras, pero si supiéramos todo acerca de la gente que vive en este pueblo, pronto descubriríamos serios problemas en casi cada hogar.
Aquí hay una viuda joven de luto porque su esposo fue recientemente asesinado. Unas cuantas puertas más allá tienes a un padre y madre afligidos porque su pequeño bebé nació con una seria anormalidad. Otro hogar está roto por los pleitos entre esposo y esposa. Todavía otro está en gran agitación por los hijos adolescentes rebeldes. ¿Se dan cuenta? Y uno puede ir, ¿verdad? Si hicieras una encuesta en este pueblo, vas a descubrir cuántos problemas hay. Sorprende que el catecismo, hermanos, siguiendo la Biblia, hable de nuestro pecado y miseria como lo hace. La verdad es que nuestro predicamento, nuestra situación humana es trágica, ¿verdad? Es trágica. Sin embargo, la cosa maravillosa es que tantísima gente no está dispuesta a admitirlo. De hecho, hacen muchas cosas para no enfrentar la desagradable verdad de que no tenemos consuelo aparte de Cristo. Se embriagan, van a las fiestas, se drogan, se escapan en el mundo fantasioso de la televisión, del internet, de las computadoras, de los teléfonos. Sin embargo, ni una de estas diversiones puede cambiar los hechos desagradables. Es más, en la computadora, en los teléfonos, en las tabletas, los niños aprenden violencia. ¿Cierto o no? Mirando esas cosas, allí aprenden violencia. Y hay que tener mucho cuidado entonces con lo que le dejamos ver a los niños. Pero mucha gente niega esto. Oh, no. Yo conocí una vez un señor aquí, ¿verdad? Lo invité a la iglesia, pero él me dijo a mí que para él el hombre es básicamente bueno. No hay ningún problema con el ser humano. Es que lo malo, dice, lo aprenden de los demás. Ah, bueno, entonces sí hay algo malo con el ser humano, ¿verdad? Porque pues la maldad no es que de repente salió aquí de la tierra, ¿no? No, la maldad es practicada por los seres humanos. No es. Si es verdad que dicen, bueno, la sociedad que nos rodea nos influencia y entonces actuamos de esta o de otra manera. Pero cuando decimos la sociedad se refiere al ser humano. Y nosotros somos parte de la sociedad. Y contribuimos nuestra parte a la maldad. ¿Cierto o no? Pues muy sencillo en la casa, ustedes lo saben. Bromeamos con eso, pero es verdad. Pues estamos gritando y digo, a ver, como que estamos gritando mucho. Estamos gritando demasiado, ¿no? Y los niños se acostumbran a gritar también. Es una lucha de todos los días. Por eso ya hasta ronca se pone uno, ¿no? Y con el frío que hay más ronco está uno. Muy bien. Así que nuestra necesidad número 1 es finalmente hacerle frente a nuestra verdadera situación y después encontrar la solución. Por eso el catecismo dice en la respuesta 2 que debemos llegar a conocer 3 cosas si vamos a encontrar la solución. La primera cosa que necesitamos conocer es la desagradable verdad acerca de nuestra trágica situación. Claro, cuán grandes son mis pecados y miseria, dice el catecismo. Una vez que entendamos esto, podemos continuar para aprender que hay en verdad una solución. La solución es la obra salvadora lograda, realizada por el Señor Jesús. Ahora bien, todo esto está claramente declarado en la pregunta y respuesta 2 del Catecismo de Heidelberg. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Vamos a leerlo ahora sí de nuestro catecismo. Ahí lo tienen. Y dice el catecismo así: ¿cuántas cosas son necesarias que conozcas para que puedas vivir y morir felizmente en este consuelo? 3 cosas. Primero, la grandeza de mi pecado y miseria. Segundo, cómo puedo ser redimido de todos mis pecados y miseria. Y tercero, cómo debo agradecer a Dios por su redención, su liberación. Eso llegará a ser claro conforme avancemos. Claro, por eso es que una de las ventajas del estudio sistemático de nuestras confesiones de fe es que nos va dando un panorama ordenado, sistemático de la doctrina cristiana. Primero debemos notar que también tenemos en la pregunta y respuesta número 1 una clase de sumario o de resumen de todo lo que sigue. Como se dan cuenta al preguntar ¿cuál es tu único consuelo?, el catecismo ya da algo por sentado. ¿Ok? Lo que da por sentado es que todos somos pecadores y miserables y por tanto necesitamos encontrar consuelo.
Claro, aún en términos no de la salvación, cuando alguien dice, necesito consuelo, pues presupone que estás en alguna especie de tribulación, de aflicción. Y entonces necesitas ser consolado para que encuentres un poco de alivio, de descanso. Entonces, cuando el catecismo dice, ¿cuál es tu único consuelo? Presupone que toda la humanidad, en este caso, vive en una condición de pecado y miseria. El pecado que es desobediencia, transgresión de la ley de Dios, y la miseria es la que se deriva de nuestra vida pecaminosa. Pues porque eres pecador, haces cosas malas y eso te lleva a vivir en una situación de miseria. Y otra vez Dios restringe nuestro propio pecado y por su gracia es que no vivimos en una situación completamente saturada de violencia, de frustración, etcétera, etcétera. Ahora que pasó el COVID, ¿verdad? ¿Cuánta gente se suicidó? ¿Cuánta gente vivía en violencia intrafamiliar? Más de que antes, están todos encerrados allí. Especialmente en las grandes ciudades donde viven en pequeños departamentitos, ¿verdad? Y era un martirio estar en esa situación. Muy bien. Y la manera en que podemos encontrar, hermanos, bueno, lo segundo que da por sentado es que primero somos pecadores miserables y por eso necesitamos encontrar consuelo. Y la manera en que podemos encontrar consuelo está resumido justo aquí en esta primera respuesta. La obra consumada, terminada, finalizada del Señor Jesucristo proporciona exactamente el consuelo que necesitamos. Y cuando poseamos eso, entonces ciertamente estaremos agradecidos por ello, tanto que luego vamos a querer vivir para Jesús. ¿Ok? Pongámoslo de esta manera. ¿Qué es lo que hace que uno sea cristiano, hermanos? No es el simple hecho de que el cristiano tiene un consuelo genuino, tan distinto a las muchas falsificaciones que vemos a nuestro alrededor hoy. Cuando decimos falsificaciones, quiere decir la gente quiere encontrar consuelo en cosas que solamente le dan consuelo o alivio pasajero, temporal. ¿Cierto o no? Los teléfonos o la televisión es un ejemplo de primera mano. No quiero estar escuchando gritos. Y ahí dejas a la esposa, ¿no? O al revés, al esposo allá y te encierras en tu cuarto y prendes la televisión. Ese es un consuelo pasajero que quieres encontrar, un alivio que quieres encontrar. O te drogas, o te embriagas, te emborrachas, o ustedes pueden agregar a la lista. ¿Cuántos falsos consuelos hay? Me salgo y me voy con los amigos, ¿no? Y ahí me siento feliz, ¿no? Regresas a tu casa y no has solucionado nada, al contrario. Por seguir esos falsos consuelos, empeoras la situación tuya y de tu hogar también. Pero ¿cuál es el consuelo del creyente? Bueno, la respuesta se encuentra en dos cosas: lo que Jesús ya ha hecho por mí y lo que sigue haciendo por mí. Muy importante distinción. Jesús hizo su obra objetiva, concreta de salvación. Él vivió, obedeció la ley perfectamente, murió por nosotros, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Él hizo eso para asegurar nuestra salvación. Pero no terminó ahí su trabajo o ministerio. Él sigue actuando en nosotros. Eso es muy importante porque a veces se tiene un concepto de la salvación tipo deísta. ¿Se acuerdan de esa expresión? Dios creó, puso leyes en su creación y se fue. Así también a veces entendemos la salvación, una salvación deísta. Dios me salvó y ahora ya me arrojó allí al mundo para que yo viva mi salvación según mis propias ideas o recursos. No es cierto.
Él ya me salvó y está conmigo en cada momento de mi vida. Como tener un hijo, no lo tienes y lo dejas. Exacto, tienes un hijo, no lo tiras allí y ahora, Amy, arréglatelas tú sola. No, el padre y madre están o deben estar, ¿verdad?, con sus hijos. Ese es un grave problema que existe el día de hoy. Que papá y mamá pues tienen que trabajar, ¿verdad? Y cierto, ¿no? Que dice, a veces decimos, como he dicho varias veces, si pudiéramos regresar al pasado, ¿verdad?, y corregir nuestros problemas. Pero esto, hermanos, se agrava más por el feminismo tan descarado que existe el día de hoy. Porque hay mujeres que dicen, no, la mujer no está para estar en la casa. ¿No? Ok, entonces tienen un hijo, ¿y qué pasa con el hijo? ¿Qué pasa con la hija? Y se dan cuenta, se crea un círculo vicioso que no trae ningún remedio a la sociedad, al contrario, trae cosas muy malas a la sociedad. Pero en Cristo hay perdón, en Cristo hay restauración, nos salva y sigue con nosotros en todo momento. Trataremos con estas cosas con mayor detalle posteriormente. Por ahora solo queremos exponer brevemente las cosas que Jesús hace. La obra que Cristo ya ha hecho por mí es esta: Él pagó el precio de mi pecado. En tanto que ese precio no esté pagado, ¿pertenezco a quién? A Satanás. Pero una vez que fue completamente pagado, ya no estaba más bajo el control de Satanás. La Biblia lo pone de esta manera en Hebreos 2, 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, es decir, Cristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio o el poder de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cristo ha derrotado al diablo. Ahora, que el diablo, Dios le concede cierto poder, sí es verdad, pero el diablo ya no es señor de nuestras vidas. Y como pertenecemos ahora a Cristo y la salvación que Él nos ha dado, el diablo nunca más podrá quitarnos la salvación, porque estamos en Cristo. Cristo satisfizo, pagó las demandas de la justicia de Dios para efectuar esa liberación. Somos liberados, rescatados. Hermanos, esto es importante porque tenemos que entenderlo y aceptarlo y vivirlo. Hay que experimentarlo. De otra manera, es como ruido nada más en nuestros oídos, ¿verdad? Pero también, hermanos, hay mucho que Jesús hace ahora en nombre de su pueblo. Ejerce toda autoridad sobre todas las cosas en los cielos y en la tierra, como dice en Mateo 28. Y porque fiel es el Señor, Él os afirmará y guardará del mal, dice en 2 de Tesalonicenses. Él te guardará del mal. Tienes que conocer y aceptar eso. Él hace esto al controlar todo en el mundo alrededor de nosotros y a través del poder de su Espíritu Santo. Así que la miseria del hombre es grande, pero la obra de Cristo es todavía más grande, es mayor. Entonces, ¿nos puede dañar el diablo? Sí nos puede dañar, pero no puede destruirnos. Y si estamos en Cristo, Él nos protege, ¿verdad? ¿Recuerdan a Job? Dios le permite al diablo dañar a Job, pero ¿lo dañó al grado que Job perdió su salvación? No, así es. El diablo solo puede hacer lo que Dios le permite hacer. Y también en la historia de Job está para enseñarnos, entre otras cosas, que a los elegidos de Dios, no importa qué tribulaciones vengan a sus vidas, nunca perderán la salvación. Nunca la perderán. Así es. Muy bien, entonces, hermanos, que Dios nos ayude, ¿verdad?, a experimentar todo eso. El tiempo ha ido súper rápido. Y eso que ni pregunté. Así es, y no preguntamos, ¿verdad? Entonces vamos a ustedes pueden repasar en casa sus notas, sigan leyendo el catecismo y continuaremos con la siguiente semana. Algo tradicional que hay en nuestras iglesias es que así como memorizamos versículos bíblicos,
memoricemos la pregunta número 1. Es grande, pero muy hermosa, muy hermosa. pregunta. La pregunta y respuesta, sí. La pregunta y respuesta. No van a ganar los niños. Así es. Gloria a Dios por ese primer estudio sobre el catecismo. Entonces vamos a hacer una oración para terminar y así poder apagar la grabación. Oremos. Señor, gracias por ese tiempo que nos diste de iniciar el año con, adorándote en comunidad, pero también nos concedes empezar el estudio del catecismo de Heidelberg de una manera un poco más profunda, amplia y sistemática. Concédenos la fuerza, la salud y la disposición para hacerlo durante el año. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. O sea que Amén. todo lo vamos a terminar, Hemos ¿verdad? terminado, hermanos. Dale.